¿Qué tal? Mi nombre es Gonzalo Salas, voy a ser su maestro en esta clase. La materia que vamos a impartir el día de hoy va a ser Economía y la unidad número 1, presentada en nuestra guía, que es la teoría económica y ciencias auxiliares y sus ramas. Pues principalmente hay que definir qué es economía. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se han enunciado diversas definiciones, las cuales pues tenemos presentes día con día y las cuales hemos visto pues, a lo largo de nuestras vidas y a lo largo de la historia se han presentado. Pues existen definiciones llamadas o denominadas simplistas o vulgares. También se pueden denominar como objetivistas o materiales. Y pues también una tercera definición podría definirse como subjetivistas o psicológicas. Es decir, en las simplistas o vulgares son las que la mayoría de las personas conocemos. En las objetivistas o materiales son, pues como lo habíamos dicho, lo objetivo es algo medible, lo subjetivo es algo que no se puede medir. Entonces en lo objetivo o material se va presentando de una manera exacta. Podrían ser el tal caso de las matemáticas, el tal caso de contar dinero de una manera exacta, y de esta manera se puede medir una economía o se puede definir una economía de una manera objetiva o material. En el concepto de lo subjetivo o psicológico, pues es todo lo contrario. No tiene una medición exacta y pues más bien son teorías referentes a la economía, no es tanto la economía en sí, sino las teorías que derivan y cómo afectan a las personas y cómo se van cómo van cambiando a lo largo del tiempo, depende de las necesidades y pues las necesidades y las cosas que se van presentando a lo largo de los tiempos. En lo simplista o vulgar, pues es la ciencia de los negocios, ciencia de los precios, ciencia que estudia las relaciones de los trabajos que existen entre los hombres, etc. Cuando tú vas a conseguir un trabajo, y vas a pedir informes, te dicen cuánto va a ser tu sueldo, cómo van a ser tus prestaciones. Eso podría entrar en una economía simplista o vulgar. Cuando te están diciendo, pues te voy a pagar tanto, cada determinado tiempo, o tú estás vendiendo algo y vas a ganar tanto cada determinado tiempo. El objetivista material pues es la ciencia de las leyes que rigen la producción y el intercambio de los medios materiales de vida. Es enunciada por Engels, que es uno de los teóricos económicos más importantes, que vamos a verlo ahorita más adelante más a fondo. Estudia los factores que influyen en la ocupación y en el nivel de vida. Este teórico era objetivo al explicar las causas generales, pues depende del bienestar material de los seres humanos. Es decir, tengo tanto, me alcanza para tanto, nada más. En lo subjetivo psicológico, como lo hemos comentado ahorita, pues estudia los métodos generales con que los hombres cooperan para hacer frente a sus necesidades materiales. ¿Sí? Es decir, tengo esta cantidad de dinero, me falta ahorrar, no sé, 5 meses, 2 meses o 3 meses del tiempo que necesiten para comprar tal cosa. Entonces la planeación que tú estás haciendo con lo que tienes, pero proyectándolo hacia un futuro. En los métodos de la teoría económica, para el entendimiento es necesario pues, tener distintos métodos, ¿verdad? En estos hay uno que se llama de la casualidad, es el método de la casualidad. Este principio es precisamente la base de las leyes económicas y aquí se tiene en cuanto que los sucesos no son espontáneos, sino que se producen debido a una causa. ¿Sí? Este es uno de los principales métodos de la teoría económica. También se encuentra uno que se llama el analógico. Son 9 en total. Son 9 métodos. Vamos a intentar repasarlos todos. Ya vimos el de la casualidad. El analógico es un método que permite obtener pues, conclusiones particulares.
pues ya sea de observaciones, siempre y cuando se refieran a objetos semejantes, sea cual sea su aspecto. El inductivo, por otra parte, es el procedimiento de la observancia de hechos particulares que llevan las proposiciones de tipo general. Es decir, algo palpable o algo físico, digamos mi celular, pues lo estoy viendo, es negro, tiene cámara, tiene flash, tiene una pantalla, está roto de aquí arriba, tiene una entrada de audífonos, tiene una entrada de cargador y una bocina. Entonces ya lo estoy viendo por fuera, ya estoy viendo el material y viendo el material ya sé más o menos cuánto estoy dispuesto a pagar. Aún no he visto lo de adentro, ¿verdad? Entonces ya sería lo deductivo. Debido a que la economía no es una ciencia experimental, este método ha tenido más importancia en este campo que en otros, puesto que tiene varios pasos, observaciones. En este caso se observan la hipótesis, se observa la causa, la comprobación de la hipótesis, como ahorita lo dijimos, o sea, se hace una hipótesis y la comprobación de la hipótesis. En este caso, pues es la formulación de dicha ley. En esta formulación podemos dar a conocer y podemos dar un estimado del costo de dicho producto. En este sentido, podríamos tomarlo como, ok, ya conocemos el físico de este celular, pues vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Entonces ya empiezan a explicarnos, pues tiene tanta memoria, tiene tantos megapíxeles la cámara, tiene tanta resolución la pantalla, tiene no sé qué miliamperes para la carga del teléfono. Todas esas cosas que no conozco muy bien, pero que te dicen cuando vas a comprar un celular. Y pues ya tú decides, ok, pues tiene tanta memoria, me conviene para esto, o tiene tanta resolución, me conviene para esto. Entonces tú ya puedes hacer también un estimado de cuánto cuesta. Igual los de las tiendas o la persona que te lo está vendiendo, pues ya hace un estimado y te dice, pues dame tanto, o tú puedes decir, te ofrezco tanto. En un sentido histórico, que vendría siendo otro de los puntos que tenemos aquí a relucir, es un método que toma en cuenta tanto la diversa constitución económica de los pueblos, como sus modificaciones y sus características propias. Algunas son transitorias, como sus leyes. Así el fenómeno económico se mezcla con otros u otros en forma permanente. Es decir, no es lo mismo los impuestos que pagaban nuestros abuelitos a los impuestos que nosotros pagamos actualmente. Quizá subieron, quizá bajaron, pero son las variantes que a través de la historia se van presentando. Se van presentando en forma ya sea de ley, en forma de imposición, y todo esto se puede ir presentando, ¿verdad? Sigue uno que es muy importante, que yo creo que son de los más claves que tenemos y que tenemos presente constantemente todos los días de nuestras vidas. Como su nombre lo indica, es el matemático. Este sistema se vale de los números para representar las leyes económicas, es decir, es de una manera totalmente objetiva, puesto que los números son exactos, a pesar de sus décimas, a pesar de sus centavos, a pesar de todo esto, lo podemos denominar de una manera exacta. Es decir, mi celular cuesta, este cuaderno cuesta 25 pesos, ¿verdad? Entonces no nos podemos salir de eso, no podemos decir, pues puedes pagarle más, ¿verdad? Pero pues ¿quién quiere pagar más? Entonces no se podría regatear, pero siempre estamos con valores exactos. En un sentido psicológico, pues como ahorita también lo mencionamos, es de una manera subjetiva, que es uno de los siguientes puntos que tenemos a relucir. Este procedimiento investiga
A diferencia de que lo matemático es el sistema que vale los números, este es el procedimiento que investiga a los números, es decir, los elementos psicológicos que se relacionan con la riqueza, es decir, no los números en específico, sino cómo reaccionan las personas de tal estrato social, de tal estrato económico, a diferencia de alguien con menos dinero o con más dinero. Y ahí se van denominando los tipos clasismos que se presentan pues continuamente, tristemente, pero esto nos ayuda, este punto psicológico, este método de la teoría de la economía nos facilita conocer el por qué actúan las personas de ciertas maneras. En la cuestión estadística, que es otro de los puntos, pues es la base de este método que se encuentra en los datos y que aporta la ciencia de la estadística, los cuales se obtienen precisamente, igual que los matemáticos, de la realidad. Pues es el estudio y el análisis de la interpretación, ya que es necesario manejar números y el cálculo de la probabilidad para obtener la elaboración de sus conclusiones, es decir, necesitamos datos exactos para tener buenas conclusiones. El econométrico es el último punto dentro de los métodos de la teoría económica, o al menos de los que estamos viendo, o los que vienen aquí en nuestra guía. En este sistema se emplea la investigación de los métodos referente a los fenómenos económicos. Es decir, que con apoyo de los principios de la estadística y de la matemática podemos tener una conclusión exacta, una medición exacta de estos valores. ¿Sí? También existen ciencias auxiliares y ramas de la economía. Entre estas ciencias auxiliares de la economía podemos mencionar algunas que se van presentando en nuestra guía. Tal es el caso de la psicología, de la sociología y del derecho. Esos tres puntos son los que vamos a sacar a relucir. Pues son una de las ciencias auxiliares que nos ayudan a conocer y a entender la teoría de la economía. Pues la psicología busca principalmente un sacrificio de satisfacciones actuales en provecho de otras. En la sociología se necesitará tomar en cuenta los hechos sociales que determinen o que afecten a nuestra economía o que la mejoren, que afecten de una manera positiva o de una manera negativa. En la cuestión del derecho es necesario contar con el apoyo jurídico correspondiente para conocer nuestros lapsos nuestro nivel de economía y nuestra teoría económica, puesto que lo jurídico toma un papel importante, pues entra la cuestión de los impuestos, entra la cuestión del estrato social. En sí, estos tres están muy relacionados, porque como piensan las personas, pues entre lo psicológico, cómo se relacionan las personas, pues va relacionado de lo que va de tu mente y lo que vas expresando. Cuando lo expresas, entra en lo sociológico, y lo derecho es cuando afectas a terceros. Entonces ahí van esas tres ciencias auxiliares y de las ramas de economía de una manera pues muy, muy junta. Para estudiar la economía se pueden analizar a nivel macro o micro, es decir, lo micro estudian las decisiones del hogar y las empresas, sus interacciones con el mercado, ¿verdad? Las tiendas de abarrotes, las microempresas, nuestra vecina que vende tamales, digamos, no sé, como ahorita les mencionaba, cuando vayamos a comprar algo por internet, un celular, una computadora, lo que sea. La microeconomía estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como son los consumidores, las empresas o pequeñas empresas, los trabajadores, los inversores, así como su interrelación en los mercados, y considera las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos objetivos propios. Es decir, tú estás trabajando para una empresa y debes ser remunerado, debes ser pagado.
Entonces tú ya vas a hacer un plan a futuro o un plan a corto, mediano o largo plazo de qué es lo que vas a hacer con ese dinero que te van a pagar, con esas prestaciones que te van a pagar. Entonces tú ya empiezas a hacer un plan financiero personal y eso entra en la microeconomía. Al igual que dices, pues yo voy a poner un negocio de venta de celulares. Entonces tú ya empiezas a hacer la metodología correspondiente para dicho negocio y próximamente pues vas a seguir avanzando y avanzando y avanzando y toda esa metodología te va a dar resultados y esos resultados también entran en la microeconomía. Por otra parte tenemos la macroeconomía, que esta pues estudia los grandes y agregados de la economía, el desempleo, la globalización, etc. Estamos viendo aquí una manera, por ejemplo, en la cuestión del desempleo, hacemos estadísticas, hacemos mediciones, hacemos encuestas, tenemos que tener una estadística correspondiente para ver cuántos desempleos se están causando a lo largo del año o cuántos empleos se han agregado a lo largo del año. Depende, tanto positivo como para negativo. Como lo habíamos mencionado, la globalización, pues es este fenómeno que ocurre a nivel histórico, a lo largo de estos años, de todos los años que tenemos hasta ahorita, hasta la fecha, y pues que sigue pasando. La globalización es la expansión de la economía en los sustratos de la sociedad. Antes era impensable, cuando no existe el internet, era impensable pedir algo por internet o pagar con un plastiquito que tiene dinero adentro, ¿me explico? De una manera electrónica. Y pues ahora es posible gracias a esta globalización. Pues todos estos conceptos, todos estos hechos que ya están ocurriendo en nuestra vida, entran precisamente en la macroeconomía. También las empresas que son muy grandes, digamos Walmart, Burger King, McDonald's, todas estas tiendas que ya son cadenas, que ya hay en muchas partes y que están en todo el mundo, pues se van entendiendo, puesto que van manejados con la globalización y manejan cantidades grandísimas de productos y de dinero. En la macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar a los indicadores globales, como lo mencionamos ahorita, mediante a los análisis de las variables agregadas. ¿A qué se refiere con las variables agregadas? Como estamos en constante globalización, pues los cambiantes son diferentes. Por ejemplo, ahora que tenemos esta cuestión del coronavirus, pues se presentan las clases, las escuelas, los sistemas de streaming se le llama, que es para ver películas, para ver series, para ver eventos, para ver conferencias, para ver clases. Todo esto se fue revolucionando fue como un impulso que nos dio esta pandemia y que nos ayudó a ir modificando, a ir creciendo en este otro sentido, en el sentido tecnológico. Pues todo esto precisamente también entra en la macroeconomía, puesto que es un hecho histórico, es un hecho que es a nivel mundial y que nos compete a todos y nos ha afectado a todos en mayor o menor medida, perdón. Es decir, el nivel de empleo disminuyó, aumentó para otras personas, recursos productivos y el balance de pagos. También en el balance de pagos, en muchos lugares, pues a las personas que se quedaron sin trabajo y que a lo mejor tenían que pagar una renta, a lo mejor la persona que le está rentando, ya sea negocio, casa, lo que sea, pues hicieron alguna especie de convenio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en ese sentido, el balance de pagos referente a la globalización va determinando si es mejora o en este caso si puede disminuir o si afecta de una manera directa. Entonces, ¿qué afectó? Afectó. Y esto es parte de la globalización y eso entra en un estudio de la macroeconomía.
Debido a que no podemos obtener todo lo que queremos en las cantidades que deseamos, se requieren actitudes y medios para conseguirlos de una manera satisfactoria, las cuales podemos clasificar como hechos económicos, es decir, nuestro plan a futuro para conseguir algo. Los hechos económicos se relacionan con actividades que los hombres desarrollan, no aisladamente, sino como miembros de grupos humanos, los cuales nos permitan caracterizarlos como sociales. Es decir, hay muy pocos trabajos en los cuales no tienes que convivir con otras personas. Yo creo que la socialización es uno de los niveles más importantes que tenemos en la actualidad. O sea, no podemos realizar algo sin tenemos que convivir con más personas. Es imposible no hacerlo. Somos seres sociales. Y pues en una cuestión psicológica, esto nos puede afectar de una manera positiva o de una manera negativa. Todas estas mediciones entran dentro de la teoría de la economía, pues así puede ir creciendo, aumentando o disminuyendo. Cuando es en derecho, en la parte jurídica, como lo mencionábamos, tenemos que pagar ciertos impuestos, digamos, si tenemos algún plan en nuestro celular, pues firmamos un contrato en el cual ese contrato es por determinado tiempo. Podría ser 1 año, podría ser 2 años, podrían ser 3 años, no sé, dependiendo si lo quieres renovar o no. Entonces tú ya estás firmando y comprometiéndote a pagar por mes cierta cantidad de pago. Igual cuando sacamos un carro de la agencia, cuando compramos algún carro financiado, cualquier tipo de estas cosas, pues hacemos de una manera legal el contrato de venta. En este sentido, pues podríamos pasar a lo que sería el siguiente tema, que son las doctrinas económicas. En las doctrinas económicas, pues lo vamos a ver a lo largo de la historia, cómo fue afectando de una manera social, de una manera económica, socioeconómica, perdón, de una manera psicológica, a nuestro entorno. Empezamos en la antigüedad con Grecia. También vamos a ver Roma, vamos a ver la Edad Media. También una corriente que se llamó el mercantilismo, el liberalismo y la fisocracia, entre otros que veremos a ver más adelante. Por ejemplo, en Grecia, pues principalmente fue el estudio de la economía entre los griegos en comparación al antiguo Egipto, a la India, a Caldeo China, que se le denominaba así. Pues resulta muy escaso. Tenían un método económico distinto al de Egipto, India y a estos lugares de Asia, y en Grecia se solidificó de una manera más correcta, más exacta, por así decirlo. Sin embargo, a pesar de no ser suficientes las obras destinadas al estudio de la economía, el alto grado de desarrollo mercantil y el estudio de los problemas sociales permitieron establecer bases de gran importancia. ¿Sí? Hay 4 filósofos economistas que formaron bases para nuestra teoría económica de una manera muy grande. Está Heródoto, Esquilo, Aristófanes y Tucídides. Estos filósofos y teóricos económicos los vamos a ver más adelante en una actividad que les voy a poner en la plataforma, que me van a hacer el favor de presentarla, y para que conozcan las obras de estos personajes. En la reconstrucción del pensamiento económico griego se ha logrado, gracias a los aportes de los filósofos y dramaturgos que antes mencionamos, a sus observaciones de los fenómenos económicos que se dieron durante este periodo, pues destacando los autores antes mencionados,
para un alto grado de desarrollo mercantil y del estudio de problemas sociales, y permitieron establecer bases de mucha importancia, y la economía no se destacaba como ciencia independiente, más bien dependía de la política y la moral. Es decir, la economía estaba atada a lo que es la política y la moral, puesto que aquí pues estaban, a pesar de que sí hubo muchos cambios positivos a nuestra economía, pues seguía estando esta distinción de razas, esta distinción de clases, en los cuales solo cierto número de personas tenían más valor económico que otras personas. Entonces, mientras más tenías, más valías. Mientras más estabas en la cuestión política, pues más tenías. Mientras eras un filósofo más importante, más tenías en una cuestión moral. Y por eso es que no hubo un cambio tan palpable, pero sí hubieron varias aportaciones claves a nuestro sistema económico actual. En Roma, por otra parte, se encuentra el impulso que se dio al sistema de contratos, la poderosa afirmación de la propiedad individual y su enérgico concepto del derecho de testar. Es decir, ya tú puedes tener un papel que avalaba que tú eras dueño de cierto lugar, de cierto establecimiento, ya podías ser dueño de tu casa y poder comprobarlo de una manera física, de un papel que te decía y que te avalaba que eras dueño de tantas tierras, que eras dueño de tal lugar. Incluso había papeles de propiedad, los cuales tú podías vender, y pues sí, eran los contratos de compraventa. El derecho de testar, es decir, yo puedo dejar escrito a quien le dejo mis pertenencias el día que yo fallezca. La economía se sustentaba, por un lado, en el trabajo escasamente rentable de los esclavos, y por otro, en la explotación de las tierras conquistadas. Es decir, la venta de esclavos, la venta de servicio de esclavos, es decir, yo tengo tantos esclavos, te lo rento para que te haga tal cosa y tú me das tanto dinero. Entonces ahí se empezó a hacer este tipo de cosas que pues ahorita está súper penado, pero en aquel tiempo dio paso o dio ese aprendizaje a poder subcontratar, digamos, que ahorita subcontratamos. Obviamente no subcontratamos esclavos, obviamente se lo pagamos a la persona que subcontratamos y él puede tener empleados y el empleado puede pagar esos sueldos, lo cual ya no es esclavitud, sino es un trabajo meramente, pues sí, que se hace por disposición, no por obligación. En este caso, la explotación de las tierras conquistadas, es decir, llegábamos a tal lugar y ¿sabes qué? Esa tierra es mía, ¿no? Pero yo aquí tengo un papel que es mía, ¿no? Es mía, y te mataban y te conquistaban ese lugar y era la fuerza. En estas condiciones faltó a los escritores romanos hacer observaciones acerca de los fenómenos económicos, por lo que la economía se redujo a simples funciones normativas. Es decir, digamos, estamos en el reino de Chihuahua, ¿no? En aquel tiempo. Estamos en Roma, por alguna extraña razón, Chihuahua se fue a Roma, ¿no? Entonces es un reino, el reino de Chihuahua. Entonces el emperador Corral nos dice: yo soy dueño de estas tierras, tú me tienes que dar una retribución a mí. Entonces las funciones normativas consistían, en que nuestro emperador o rey nos cobraba impuestos, pero esos impuestos eran únicamente para enriquecer al rey, no era para la mejora del reino, sino era para simplemente mejorar él, tener él para su propio reino. Ya conforme el tiempo se fueron utilizando estos impuestos de una manera positiva. Ya se compraba comida, ya se compraban mejoras para la infraestructura del reino, para las casas de las personas que vivían en ese reino. Entonces es como si nos pidieran impuestos, y nosotros al darlo no sabíamos ni siquiera para qué eran, pero nos obligaban a darlo, y si no los daban nos podían hasta matar.
Pues esto es ya en la función normativa, es decir, fue evolucionando y se fue mejorando y se fue creando este sentido de, ok, te doy impuestos, pero pues ¿por qué? O sea, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Entonces ya estaba un descontento social, y ese descontento social pues muchas veces causaba rebeliones civiles. Ese descontento social muchos se amotinaban en contra de la realeza. Esto pues nos da paso a la Edad Media. Estamos aquí en la antigua Grecia y en la antigua Roma y pasamos a la Edad Media. En la Edad Media, la influencia del cristiano medieval se ejerció en las ideas económicas, puesto que la iglesia estaba muy cerca, prácticamente reinaba junto con la realeza. Manejaban muchas ofrendas monetarias, podían hasta vender la salvación de las personas, dabas dinero y eras salvo, o te salvaba la religión que ellos profesaban. Igual pues había una remuneración para la realeza. Se ejerció en las ideas económicas, estuvo representada por dos movimientos. El primero fue llamado Prástica. El segundo, que surgió entre el siglo IV y el siglo VIII, se llamaba la Escolástica, que surgió después del año 1000 de nuestra era. Todo esto se fue pasando dentro de la Edad Media. La patrística estuvo formada por los grandes padres de la iglesia, como lo mencionamos ahorita, que se dedicaron a la tarea de evangelizar y aclarar el nuevo tipo de hombre económico cristiano y su relación entre los bienes materiales. Es decir, para ser bautizado, empezaban a convencer a las personas que creían que eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Entonces, con esta conquista mental, con esta conquista psicológica, empezaron a ellos a profesar su religión. Entonces esta religión se fue profesando, se fue utilizando quizá de una manera positiva, pero llegaba un punto en que a lo mejor esa manera positiva pues era una manera material de tener adeptos, o como aquí lo dice, un económico cristiano. Es decir, ya me gané a tantos adeptos, ya me gané a tantos seguidores en mi religión, en esta religión, pues ellos nos pueden dar ofrendas, nos pueden dar dinero, nos pueden dar una retribución por casar, por bautizar, por ir a un velorio, a un funeral. Todo este tipo de cosas se fueron monetizando. Y pues entra obviamente la economía. En la escolástica surgió al unísono del gran despertar de la cultura, es decir, se le llamó la iluminación mental, que fue un periodo en el cual los pueblos europeos y las ideas aportadas tanto por la patrística como por la eucalística tuvieron influencia directa en la evolución de la economía. Es decir, las personas ya empezaban a cuestionarse todas estas cuestiones, valga la redundancia, en el sentido de, ok, ¿es necesario que te dé este dinero o para qué lo vas a usar? Pues sabes que yo nomás tengo esto y pues necesito quedarme con esto para vivir, para pasar hasta que pueda volver a obtener dinero. Entonces las personas empezaron a tener ciertos descontentos, por lo cual estas dependencias, que en este caso era el clérigo y la realeza, tuvieron que tomar cartas en el asunto, lo cual nos lleva a un orden en el cual tenían que explicar el porqué de cada cosa, ya sea con mentiras o con verdad. Tenían que formar un parámetro, un sistema en el cual pues las personas estaban contentas, tenían que estar contentas y tenían que sentirse seguras. Lo óptimo sería en que fuera 100% sincero, ¿no? 100% con sinceridad.
todo este tipo de sistema. Tristemente pues no tenemos manera de cómo comprobar si era verdad o era mentira. En la cuestión del mercantilismo es otro de los puntos a mencionar, que es una doctrina económica que se refleja en las condiciones del capitalismo comercial. Sí, aquí ya estamos entrando a un sistema mucho más ordenado, mucho más concentrado, mucho más, con una metodología mucho más firme. Pues ya pasaron algo de tiempo, que ya estamos hablando, mientras que en la pasada hablábamos del siglo IV y del siglo VIII, aquí es el siglo XVI y en el siglo XVII, entonces se ha pasado bastante tiempo para llegar hasta el mercantilismo. Entonces las evoluciones económicas pues son muy notables. Pues como dijimos, el mercantilismo es una doctrina económica que refleja las condiciones del capitalismo comercial. Entre los siglos XVI y XVII son las principales características que se van mencionando. Pues principalmente es ser una doctrina nacionalista, es decir, pues el capitalismo, dentro del capitalismo, tengo tal cantidad de dinero por mi esfuerzo y por mi trabajo, y se acabó. Y si quieres dinero, esfuérzate y trabaja. En pocas palabras, ¿no? De una manera burda. Entonces es ser una doctrina nacionalista, a pesar de que tú tienes lo tuyo y cada quien tiene lo suyo, pues sí, pero lo gasto y lo invierto en mi nación. El mercantilismo era principalmente eso, resaltar la economía nacional. En el Estado juega un papel importantísimo, pues la doctrina económica que se va presentando, como lo mencionamos ahorita, es nacional, enaltece a la nación. Concede importancia a los metales preciosos, es decir, aquí ya empezamos a ver a los metales preciosos como algo económico muy valioso. El oro, el bronce, los rubíes, el jade, todos estos tipos de minerales que se van presentando y que nosotros les damos un valor. La plata, por ejemplo, ahorita que tenemos el oro, que es uno de los más valiosos, luego la plata, el bronce es un poco menos valioso, y pues hay minerales como el rubí, como el jade, como las perlas, que son como el diamante, que están denominados de una manera muy cara, porque son muy, muy exquisitos, porque se va a tener mucho para conseguirlos. Entonces empezaron a darle valor a todos estos minerales, y los cuales le fueron dando un valor monetario. También obtener metales preciosos mediante una balanza comercial favorable a través de la explotación minera. Es decir, empezaron a crearse muchos empleos porque empezaron a descubrir las minas, empezaron a descubrir estos metales, empezaron a extraerlos de esas minas, los cuales crearon empleos y crearon el nivel más difícil de conseguir algo, pues era el nivel más elevado en cuestión de costo. El comercio exterior es más importante que el interior. Aquí, aparte de ser nacionalista, el mercantilismo apostaba mucho por la exportación de nuestros productos nacionales. Es decir, nosotros como México somos los principales exportadores creo que aguacate, por ejemplo, en cuestión del café a nivel mundial estamos en el 5º lugar. En primer lugar está Etiopía, segundo lugar está África, tercer lugar está Asia, en cuarto lugar está Colombia y en quinto lugar estamos nosotros. No, en tercero, perdón, está Brasil. Brasil, Colombia y luego ya nosotros. Nosotros estamos en el 5º lugar de productores de café entonces en este caso, comparándolo el mercantilismo en el actual México, el comercio exterior es importante porque nosotros enaltecemos a nuestra nación exportando y moviendo café a diferentes partes del mundo. En la población numerosa es factor esencial para la riqueza,
pues proporciona manos de obra barata. Es decir, tenemos muchas personas en Chihuahua, por lo cual pues estamos limitados a cierto trabajo. Entonces, nos conviene más pagarle a 2 personas 500 pesos que a una persona 1000 pesos, porque tenemos 2 manos de obra por la misma cantidad de dinero. Entonces ahí se empieza a malbaratar la cuestión de sueldos. Por eso existen muchos trabajos muy mal pagados, porque prefieren tener muchas manos de obra, pero con menos calidad, a tener a lo mejor 3 personas que se les pague bien y tener más calidad, porque pues si les pagas bien, las personas lo van a hacer con mayor gusto, lo van a hacer mejor y van a dar su extra y van a mejorar el negocio, etcétera, etcétera. Pues los representantes iniciales del mercantilismo, que también vamos a ver una actividad que les voy a subir a la plataforma, pues son los representantes, que es Juan Bodino, Gerald Maynes, Eduardo Miseldín, Antonio Sierra y Tomás Moon. Los vamos a ver en nuestra actividad para que los conozcan y sepan sus avances dentro del mercantilismo económico. En el liberalismo, uno de los exponentes más significativos del liberalismo es Ricardo Cantillón. Este pensador consideró que en el siglo XVIII que la economía estaba generando un importante cambio, daba lugar a nuestras conclusiones científicas. Es decir, trabajó con la idea de que toda actividad económica desemboca en el cambio. Toda actividad económica va a dar un cambio. Este fenómeno se expresa en términos de precios y costos. El precio del mercado libre resulta de la oferta y de la demanda. Gira alrededor del precio natural o el costo de la producción. Aquí estamos hablando sobre oferta y demanda. En la oferta y demanda es ¿por qué necesitas eso? ¿O cuántas personas necesitan eso? Entonces, ¿en cuánto yo lo puedo ofertar? Entonces, si muchas personas necesitan este celular o este modelo de celular, que digamos soy una empresa celular, soy una empresa de celulares, y necesito cubrir la demanda que tiene a diferencia de nuestra competencia. Entonces yo creo a lo mejor ciertos equipos celulares haciendo estudios, ¿no? Pues ok, mi target o las personas a las que me quiero enfocar, pues es de tal edad a tal edad, entonces ellos tienen tal facilidad económica, entonces yo ya puedo ir jugar con el costo, con la oferta. Entonces, dependiendo la demanda que tenga mi producto, es la oferta que yo voy a propiciar. En este fenómeno, pues empezamos a ver mucho los precios y los costos, es decir, el precio que va al mercado y el costo que nos da hacer o realizar algo. Por ejemplo, este cuaderno nos sale fabricarlo en 15 pesos y pues lo podemos vender en 30, entonces ya le estamos sacando a lo mejor el doble. Entonces el precio al mercado y el costo neto son las cosas que se fueron implementando o que ya existían, pero aquí se fueron conceptualizando. Y esta persona, Ricardo Cantillón, fue uno de los principales exponentes que nos dieron ciertos conceptos para tener un orden en estas cuestiones de economía. Se consideraba que el origen primordial de la riqueza estaba en la tierra. Aquí estamos las principales aportaciones, destacan lo que es el producto bruto o la materia prima. Se considera que, por ejemplo, aquí decían que el origen primordial de la riqueza está en la tierra. Es, digamos, si tienes un restaurante, te sale más fácil tener tu sembradío y lo que coseches es lo que vas a vender. Digamos, tenemos mermelada de calabaza. Tengo una empresa de mermelada de calabaza. ¿Qué es más fácil, comprar las calabazas o tener nuestro sembradío de calabaza? Obviamente da mayor trabajo tener nuestro sembradío de calabaza, pero sale económicamente más barato, y lo cual va a ser mejor remunerado para nosotros. Entonces, a la agricultura y el comercio se le consideró como las bases de cualquier nación. En esos tiempos, la agricultura era
bueno, ahorita sigue siendo fuerte económicamente, pero en aquellos tiempos era mucho más, puesto que le daban prioridad a esa manera de comercializar, que es la agricultura y el comercio, que están muy de la mano. Por ejemplo, en Cuauhtémoc, que son principales productores de calabaza, de manzana, pues que ahorita dije calabaza, perdón. Entonces se iba mejorando y se iba enalteciendo. Entonces ahorita dicen de que Cuauhtémoc es lugar de manzanas, ¿sabes? O sea, es como uno de los principales preceptos o las principales características de Cuauhtémoc, lo cual pues ayuda mucho a la comercialización de ese lugar. Muchas personas dependen de eso, de la cosecha de manzanas y la venta de manzanas. Se trató de mantener la idea de que el dinero debe de ser cautivo del comercio y no su tirano, es decir, que aquí ya empezamos con la filosofía de que el dinero tenerlo como un aliado, no como un enemigo, porque antes era también mucho de que pues que yo siembro lo que voy a comer y cosecho lo que voy a comer y se acabó. Entonces aquí ya empezaron a enaltecer a las personas para que ellos empezaran a vender sus productos, empezaran a venderle a tales personas para que esas personas vendieran dichos productos. Digamos, en tu casa tienes nogales, tienes varias nueces, entonces llegaba tal persona y decía, oye, pues yo te compro en cada determinado tiempo nueces y yo las vendo a tal precio y yo le saco tanto, tú le sacas tanto y todos felices y todos contentos. Entonces a lo mejor yo con mis nogales no quiero venderlos, me da flojera, entonces si alguien me los compra para que ellos lo vendan, pues está súper bien. Entonces ya es un mutuo acuerdo. Entonces todo esto se empezó a tratar dentro del liberalismo de Ricardo Castillón, que también lo vamos a ver en nuestras actividades. Todos estos filósofos y teóricos económicos se van a ir presentando. También encontramos con algo que se llama la fisiocracia. Esta teoría económica nos habla de la creación de un excedente llamado producto neto. Solo la agricultura genera el producto neto, que es la diferencia entre bienes producidos y bienes consumidos. Sus características principales son que se creó una teoría del precio basado en el costo de la producción de los artículos manufacturados. Es decir, nos sale más fácil como les mencionamos ahorita dentro del liberalismo, tener la materia prima y empezar desde ahí a irla buscando, a comprarla ya. Entonces es mejor tú fabricar, obviamente, pues lo que está en nuestras manos. Por ejemplo, aquí hablábamos específicamente sobre la agricultura, entonces pues es más entendible. Se estableció que la industria no produce valores, solo los transporta. Entonces aquí también daba mucho relación a la subcontratación, es decir, pues voy a comprarte tal producto como materia prima, me la llevo, lo llevo a mi empresa y ya en mi empresa la trabajamos, ya en mi empresa creamos tal producto, sea cual sea. A lo mejor el cuaderno el resorte a lo mejor está hecho en una empresa, a lo mejor las hojas están hechas en otra empresa, a lo mejor plástico está hecho en otra empresa. ¿Me explico? O sea, pero pues todo esto forma un solo producto. Si lo compras por separado, pues lo tendrías que armar. Entonces a lo mejor lo que hacen las personas es comprar la materia prima para crear este resorte, la materia prima para crear este plástico, la materia prima de estas hojas, pues que son los árboles. Entonces todo eso se compra. Después de que se ya, pues yo voy a comprar este resorte, voy a comprar este plástico y voy a comprar estas hojas ya hechas. Entonces ya están hechas y yo las voy a unir y voy a crear algo más, un cuaderno. Entonces este cuaderno yo ya le voy a dar un valor y lo voy a vender a tal precio. Pero no nos ponemos a pensar por todos los procesos que pasó este cuaderno. Entonces de ahí va esto que llamamos la fisiocracia. En la cuestión del socialismo,
pone en práctica la centralización en manos estatales de todos los medios y de producción. El socialismo se divide en dos, en lo utópico y en lo científico. En los socialistas utópicos, pues es un pensamiento romántico e idealista. Su finalidad es el reparto equivalente de la riqueza sin distinguirse a los individuos. Sus representantes, pues los vamos a mencionar ahorita más adelante. Es decir, pues los socialistas es de que lo que yo tengo, tú también lo puedes tener, o sea, tiene que ser equitativo para todos. Por eso sí se llama que es idealista y romantizado, porque pues, nosotros, al menos aquí en México, nos rige el capitalismo. Si tú adquieres algo es por tu esfuerzo y por tu trabajo. Por ejemplo, Claude Henry Simon clasifica a las personas como productivas o improductivas. Él así los clasifica. La desaparición de las propiedades privadas, los medios de producción están controlados por el Estado. Los establecimientos, las sociedades y las cooperativas. Esa era una de las principales bases que él proponía. Es, ok, tú tienes tu dinero, hay personas productivas e improductivas. Para las personas productivas se les remunera a lo mejor un poco más, pero para las personas improductivas también. Nada más que pues cómo saber quién es productivo y quién es improductivo. Entonces propone la desaparición de la propiedad privada, es decir, tu casa ya no va a ser tu casa va a ser nuestra casa. Los medios de producción están controlados por el Estado, es decir, por mes tú vas a comer con esto. Aquí está tu dinero para que te rinda todo el mes y es con lo que tienes que comer, no va a haber más. Este es el agua que puedes tomar, este es el dinero que puedes gastar, esta es la comida que puedes comer. Robert Owen propone la creación de la colonia modelo. Las colonias modelo representaban algo también de un régimen socialista muy marcado. Es decir, mismo principio, todo es para todos. Entonces, en este sentido, pues las colonias modelo marcaban la pauta de que todos tenían incluso hasta la misma casa, con las mismas dimensiones, con las mismas proporciones, con los mismos servicios, con el mismo número de comida, con el mismo número de agua, con los mismos números de hijos. Entonces era una sociedad bastante controlada, pero que podría funcionar económicamente de una manera perfecta, por así decirlo. Pues podría enriquecer a alguien que está en la cabeza, es decir, a alguien que está dentro de estas colonias o que están al mando de estas colonias. También se crea la célula social y económica básica. En la célula social y económica, pues fue de falasterio, así se le denominaba. En esta célula social, pues era básicamente lo mismo a la colonia modelo, pero en una cuestión económica. Es decir, digamos, estamos viviendo en una colonia, ¿no? Entonces, a cada determinado día del mes o cada 15 días, no sé cómo lo denominaban en ese tiempo, era, ok, hagan una fila toda la colonia, ¿no? Ya todas las personas, pues era como el día de pago. Entonces ya hacían una fila, y en esa fila es de que les decían, ok, tú, Juanito, te vas a dedicar a hacer esto, porque sé que eres bueno para esto y para esto y para esto. Y ya tachaban el herrero de la colonia. Tachamos el herrero. Ok, ahora necesitamos un carpintero. No, pues Panchito sabe el carpintería. Entonces ya decían, tú, Panchito, vas a ser carpintero. Y tachaban el carpintero. Tachaban el plomero, tachaban el herrero, tachaban el comerciante, tachaban a los gobernantes. Entonces tachaban a todas estas personas hasta que ya estaba cubierto esta célula social. Y así pues ya tenían una economía básica, puesto que ya
únicamente había un herrero en toda la colonia, únicamente había un carpintero en toda la colonia. Entonces todas esas personas recurrían a esas personas para tener esa remuneración. Entonces así era una concentración sobre la célula social y la economía básica. También la intervención del Estado en la economía pues fue una distribución equitativa de las ganancias. Es decir, ok, ya fuimos con Panchito el de la carpintería y ya fuimos con Juanito el de la herrería. Ok, Juanito el de la herrería y Panchito el de la carpintería tienen que juntar sus ganancias, al igual que todas las personas que tienen puestos de trabajo ahí, tienen que juntar todas sus ganancias y dárselas a sus gobernantes. Después de dárselas a sus gobernantes, ese dinero se repartía por partes iguales en toda la colonia. Entonces era muy injusto, porque muchas personas se esforzaban más y muchas personas no. Aquí por eso personas productivas e improductivas, pues obviamente las que salían ganando eran las improductivas. También está lo del socialismo científico, es una manera más analítica de ver sobre el socialismo. Aquí entra Marx e Engels, que son de los principales exponentes sobre el socialismo. Piensan que cada persona debe darse de acuerdo a sus necesidades, aptitudes y capacidades. Como les dije ahorita, Marx, como uno de sus creadores, creó el manifiesto del Partido Comunista. Marx era uno de los principales del Partido Comunista, que abarca mucho esta corriente socialista. Él tenía una manera de pensar pues muy particular, en los cuales pues, el darse de acuerdo con las necesidades, aptitudes y capacidades era estudiar a la persona y para qué era bueno. Dependiendo de para qué es bueno, es a qué se va a dedicar por el resto de su vida. Entonces digamos que es una manera yo soy bueno para fabricar sillas, yo soy buenísimo para fabricar sillas, pero eso no quiere decir que a mí me apasione fabricar sillas, o no quiere decir que me quiera dedicar a fabricar sillas. Entonces, uno de los principios de Karl Marx era esto: si eres bueno para tal cosa, pues vas a ser bueno para la sociedad, vas a ser bueno para crear este patrón socialista, este patrón comunista, en el cual nos vas a ayudar a nosotros, y nosotros te vamos a ayudar a ti, y todos nos vamos a ayudar. En el desarrollo de una teoría de acuerdo a tres fuentes fundamentales, que es la economía clásica inglesa, el socialismo utópico francés y la filosofía alemana. Esos tres aspectos eran los que regían a esta persona. Creo que la teoría de la plusvalía en costos, precios y entre otros. Es decir, en la cuestión de la plusvalía era, ok, tú tienes dos carros, tú tienes dos casas, entonces tienes dos carros, una casa y un negocio, digamos. Ok, pues ya no vas a tener tu negocio, ya no vas a tener tu casa y solo vas a tener un carro. Y esta casa la vamos a vender y te vamos a comprar una más chiquita. Y este negocio sí lo vas a trabajar, pero todas las ganancias van a ir para el gobierno, y ese gobierno ya te va a remunerar por ese negocio, que pues está pésimo, ¿no? Tanto esfuerzo por nada. Entonces, aquí ya abrimos paso a lo que es el keynesianismo. Ya dejando a un lado lo que es el socialismo, pasamos al keynesianismo. El keynesianismo es una corriente de pensamiento que sigue las teorías de John Maynard Keynes, por su nombre, keynesianismo. Los economistas keynesianos rechazan la teoría que el mercado libre vaya a proporcionar empleo a todas las personas y proponen recortes fiscales y un aumento del gasto gubernamental en otras públicas cuando hay recesión, a fin de estimular la demanda y crear empleos. Es decir, cuando hay algún problema, digamos, pagas por el agua, todos pagan por el agua 200 pesos, digamos, ¿no? Todos pagan por el agua 200 pesos, pero de repente hay una recesión económica. Entonces esa recesión económica nos permite a nosotros como gobierno aumentarles 100 pesos más. Entonces ya no van a pagar 200, van a pagar 300. A pesar de que la recesión económica está afectando a todos por igual, ustedes tienen que alivianar o tienen que mejorar a la sociedad.
Entonces hablaba mucho de eso, sobre la solidaridad y sobre el apoyo, pero pues muchas veces era malintencionado. Y supuestamente así se creaban empleos, así motivaban a las personas, puesto que necesitaban gastar más, entonces necesitaban más dinero, entonces necesitaban trabajar más. Una de las características principales de esto es que es una teoría macroeconómica, es una refutación del liberalismo, ya que se apoya en la intervención del Estado. El Estado y la sociedad en total apoyo, por así decirlo, constante. Pretende explicar cuáles son los determinantes del volumen del empleo. Se enfoca principalmente en un equilibrio cambiante y constante. También se llama teoría de economía monetaria. La intervención también juega un papel importante para cierto nivel de empleo, es decir, tenemos tantos empleos, ya tenemos cubiertos a todas esas personas. Ok, disminuyó la demanda, corremos a tal número de personas y los degradamos o los pasamos a otros tipos de puestos. Entonces, que nadie se quede sin empleo, pero sí podemos ir manejando ahí a nuestra conveniencia. En el neoliberalismo, a diferencia, pues es un sistema político-económico que proclama un retorno hacia las leyes del mercado. ¿Sí? Afirma que la economía debe pasar a manos de la iniciativa privada para modernizar o reducir el tamaño del Estado. Es decir, aquí a diferencia del socialismo, representamos una manera más liberal, es decir, el sector privado muchas veces es el que sale más beneficiado. Este último debe ser sustituido por el mercado, con lo cual el gobierno tiene una intervención mínima. Mantener el orden y la seguridad está en su papel. Mantener el orden y la seguridad está en el papel del gobierno, pero garantizar los derechos políticos y civiles también. Orientar la política exterior hacia la apertura de las fronteras y la creación de las condiciones atractivas para la inversión del capital extranjero. Pero en el sector privado, en el sector económico, el gobierno debería estar un poco al margen, un poco separado. Con la caída de los regímenes socialistas, o como lo mencionamos ahorita, a fines de la década de los 80 y de los principios de los 90 del siglo pasado, revivieron las viejas ideas del liberalismo. Resurgió la idea de que un despliegue de fuerzas individuales sin el freno del Estado conduciría el bienestar colectivo o bien común. Es decir, cuánto te esfuerzas, cuánto ganas. Digamos, si yo no trabajo, pues yo no gano. Entonces, está en mí superarme, está en mí trabajar, está en mí ganar. A diferencia del socialismo, que es, a lo mejor no hago nada, pero ya sé que me va a llegar cierto dinero. A lo mejor no hago nada, pero ya sé que todos los bienes se van a ir dividiendo por partes iguales. Entonces, en este sentido, pues puede dar un precepto muy positivo en lo que vendría siendo nuestro crecimiento en la historia económica. Las características del neoliberalismo, pues es la oposición al colectivismo, como lo mencionamos ahorita. Se oponían rotundamente a que todo es de todos. Buscaba la prioridad del interés personal. Es decir, a pesar de que sí podría caer en un sentido de egocentrismo, en un sentido de envidia, en un sentido de solo lo mío es mío y no lo voy a compartir con nadie. Se basaba en el término que ayudaba y no. En el sentido positivo podría determinarse como, al menos en lo personal, podría determinarse como algo que está bien porque no pretendía alimentar a personas o no pretendía darle dinero a personas que no estuvieran trabajando por ese dinero o por esa comida. Entonces en ese sentido está bien. En el sentido está mal porque pues en la individualización se marcaba mucho como nivel de clasismos. Entonces aquí ya se empezaron a dividir como las personas que tenían y las personas que no, entre pobres y ricos, haz de cuenta, así nada más, tajante. Entonces pues era, en ese sentido pues yo sí lo veo de una manera pues algo negativa, puesto que se empezó a crecer y empezó a aumentar toda esta discriminación.
pues prohíbe los monopolios. También se basa en el término laissez-faire, que es dejar hacer y dejar pasar. Es decir, si no me estás afectando, adelante. La economía y la sociedad internacional se presenta de una manera bastante clara o bastante importante dentro del desarrollo económico de la sociedad a nivel mundial. En cuestión de la globalización, ¿qué dijimos que era globalización? La globalización es el proceso histórico de integración a nivel mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológicos, sociales, culturales, que se han convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Es decir, todos estos crecimientos, tanto mentales como físicos, como económicos, fueron creciendo y fueron intercambiándose hasta que se conectaron los unos con los otros. Entonces ya es posible, en la actualidad, que yo, alguien de Chihuahua, pueda comprar algo de China y que me lo manden desde China y yo comprarlo de una manera virtual. Al igual y que yo ya sé cuáles son las tendencias, estoy a un clic de saber cuáles son las tendencias que se presentan en Europa, que se presentan en Francia, que se presentan en Inglaterra, en China, y todo esto gracias a la globalización. Se ha convertido en el mundo en cada vez más interconectado, como lo mencionamos ahorita. La disolución progresiva de las fronteras. En este sentido, pues de una manera económica, pues ha fragmentado de una manera bastante positiva en la sociedad. Una de las actividades que les voy a poner en la plataforma, aparte de lo de los teóricos, es identificar, ok, tenemos muchos puntos positivos de la globalización, pero ¿cuáles son los puntos negativos? Entonces me gustaría, va a estar más explicado en la plataforma esa actividad, en la cual ustedes van a ir proyectando qué es lo negativo de la globalización, porque sí tiene bastantes cosas positivas, si no es que en su mayoría son positivas, pero hay ciertas cosas que también han sido negativas. Desde un avance tecnológico hasta un avance social. Dentro de la globalización, el fenómeno globalizador da una apertura económica al entorno, al exterior. Únicamente ventajas son: los estados pueden no optar por proteger determinados sectores económicos que sean claves, ya sea de nivel de crecimiento y o de independencia política y nacional. De igual modo, tanto la magnitud como las distancias, formas en que adopta la intercomunicación y la internacionalización de las circunstancias de bienes. Es así que se crean ciertas dependencias que fueron formando parte a lo largo de nuestra historia y que son importantes, que nos permiten de una manera macro o de una manera micro exportar o importar productos. Es que vendría siendo la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El fenómeno globalizador se reduce a las distancias, disuelve los límites fronterizos y la efectividad de las barreras políticas se vuelven, pequeñísimas. Además, según algunos de los comercios, la libre circulación de capitales deberían contribuir a reducir las desigualdades entre países. No obstante, suele generar diferentes consecuencias y tensiones sociales. La apertura de los mercados estimula a las empresas de los países desarrollados a innovar e incrementar su competitividad, lo que aumenta la dualidad del mercado laboral. Es algo positivísimo porque aumenta la dualidad del mercado laboral. Es decir, viéndolo de una manera macro, como ahorita lo mencionábamos con la cuestión del café. En el café somos el 5º lugar a nivel mundial, como lo mencionamos ahorita. Entonces, pues es un ingreso que es muy importante a nivel mundial. Al menos para México es muy importante, porque nosotros estamos exportando café de calidad
y nosotros estamos siendo remunerados por ello. Entonces, a gran cantidad, por eso se llama la dualidad del mercado laboral, porque estamos favoreciendo al mundo y el mundo nos está favoreciendo a nosotros. Pues esto nos ayuda a tener más empleos y por un lado puestos de trabajo estables, cualificados. La liberalización de los mercados agrícolas también plantean problemas, puesto que tanto en las naciones desarrolladas que se desean preservar las rentas de sus agricultores, como en los países en vías de desarrollo donde la agricultura subsiste con dificultad. Es decir, ok, sí es 100% positivo, pero en lo negativo podría resaltarse en que a lo mejor preferimos ya comprar especias que son de China porque nos sale más barato a comprar especias aquí en México, porque a lo mejor nos sale un poco más caro, pero estamos afectando a la economía de la nación, estamos afectando a los productores locales, a los productores nacionales. En cuestión del regionalismo, es un proceso mediante el cual diversos países pertenecientes a un mismo continente o región se integran para alcanzar objetivos comunes. Con este nombre se denomina el proceso que antes mencionamos. Actualmente este proceso se caracteriza por un evidente ascenso del regionalismo, tanto a nivel institucional como a nivel comercial. En el relativo al ámbito institucional, la Organización Mundial de Comercio, es decir, la OMC, recibió la notificación de la firma de 161 acuerdos regionales, en 125 de los cuales trataban sobre la constitución de zonas de libres comercios, como los acuerdos entre la Unión Europea y los países de la Euromediterránea, y 14 sobre la creación de las uniones adeudadas de los mercados comunitarios. Es decir, la Unión Europea, el Mercosur, a nivel comercial también se observaba en un aumento mucho más rápido, de los cuales intercambios comerciales e intranacionales, que son los intercambios interzonales. Es decir, se junta Chihuahua, se junta Juárez, se junta Delicias, se junta Parral para ser los principales productores a nivel nacional de tal cosa, al igual que pues, se puede juntar México con Estados Unidos, con Argentina, para ser los principales productores de cierto tipo de productos. Los bloques económicos consisten en la asociación de países, generalmente de una misma región, es decir, de un mismo continente, o si es de un país, pues de una misma región, digamos de la región norte, pues podría ser Chihuahua, Monterrey, Sinaloa, estos lugares, ¿verdad? Por medio de un tratado donde se establecen relaciones comerciales, con ciertos privilegios para actuar de forma conjunta en el mercado internacional. El éxito de estos bloques depende del equilibrio de fuerzas políticas económicas entre las naciones que los integran, y es por ello que se van creando ciertos acuerdos, ciertos, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, el CECA, que es la Comunidad Europea de Carbón y de Acero, que es el permiso que tiene Europa para transportar y para exportar carbón y acero. Se creó en 1950 y pues fue un proceso que se realizó para ello. En 1957 se creó la CEE, que es la Comunidad Económica Europea. También le ayuda a poder transportar acá a México, Estados Unidos, México, pues todas estas partes del continente americano. Más bien para que Europa exportara esto de carbón y el acero a todo el continente americano. En las organizaciones internacionales más importantes, pues tenemos unos que son importantes a mencionar, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, por sus siglas FMI, y los conceptos fundamentales. En este caso, la sociedad internacional
ha creado diversos organismos con la finalidad de regular la economía a nivel internacional. Es decir, necesitamos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para dar un orden a toda esta globalización que se está creando. Entonces, en 1949, Estados Unidos y el Reino Unido crearon el Sistema Monetario Internacional con la finalidad de fijar reglas en cuanto a las conducciones de los países en materia de comercio y finanzas. Es decir, las interrelaciones además establecieron facilidades de crédito para países enfrentados en dificultades temporales de balanza de pagos. Es decir, se fue creando toda esta cuestión de cosas que es un Banco Mundial. Por ejemplo, en el Banco Mundial fue la conferencia de Bretton Woods y fue creado a base del capitalismo por los principales países industrializados. Es decir, Estados Unidos, partes de Europa y partes de Asia. El banco puede utilizar su capital para conceder préstamos internacionales a los países cuyos proyectos parezcan económicamente sensatos, pero que no puedan conseguir préstamos privados o de bajo interés. Es decir, estamos hablando ya de cantidades enormes en los cuales para que puedan ser financiados, son préstamos que se van dando. Como consecuencia de estos préstamos a largo plazo, fluyen bienes y servicios de los países avanzados a los países en vía de desarrollo. En estos últimos años, el Banco Mundial ha concedido nuevos créditos por un valor promedio de $8,000 millones. Eso es demasiado dinero, pero digo, son para cuestiones y proyectos enormes o para cosas de carácter de emergencia, de una manera grandísima. La finalidad de este organismo es que mientras estén realizándose préstamos, el mundo va a estar avanzando, renunciando al gasto interior. A medida de que los préstamos vayan produciendo intereses o sigan devueltos, los países avanzados podrán disfrutar de importancias de mayores de bienes útiles. Es decir, el PNB, que es el Producto Nacional Bruto, como consecuencia de la aportación del capital extranjero. Es decir, se pueden hacer préstamos de Producto Nacional Bruto. Es decir, si México cuenta con el Producto Interno Bruto del bronce, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a lo mejor China, que necesita bronce, nos puede pedir un préstamo sobre este Producto Nacional Bruto, que es nuestro Producto Nacional Bruto. El Fondo Monetario Internacional también fue creado en la conferencia de Bretton Woods. Esta conferencia pues, son de las principales a nivel económico, con la finalidad del desarrollo en un nuevo sistema monetario internacional, y que los principales objetivos son los siguientes. Uno de los principales objetivos de esta dependencia es impulsar la cooperación entre sus miembros sobre controversias internacionales. También promueve la estabilidad en los tipos de cambio. También promueve originar fondos temporales en países miembros para corregir el desequilibrio y la desorganización. También es incentivar la movilidad independiente de fondos capitales a través de los países, y también es promover el libre comercio. El financiamiento del FMI, Fondo Monetario Internacional, es medido por DEX, que son los derechos especiales de giro. Los DEX no son una moneda, sino una unidad de valor. Es decir, en esta unidad de valor se representa la FMI y la DEX como miembros como suplemento de resolver monetarios. Es decir, son como un crédito que se le da a ciertas naciones para que se puedan resolver ciertos problemas. Los conceptos fundamentales que tenemos dentro de la comunicación, pues vendría siendo la apreciación de la moneda. ¿Qué entendemos por apreciación de la moneda? Se refiere al aumento del valor de una moneda en relación con la otra. Es decir, la devaluación del dólar, la devaluación del peso, el aumento del peso, el aumento del dólar, el aumento del oro, base al dinero que tenemos, de los yens, de los euros. El arancel es el impuesto que establece el gobierno de un país a la economía importadora. Es decir, si tú vas a mover algo, vas a importar algo a ciertos lugares, tienes que dar cierta cantidad de dinero
para poderlo hacer. El bien es toda cosa apta por la satisfacción de una necesidad humana y disposición para tal función. Existen diversas clases de bienes, que son los directos y los indirectos. En los directos, los primeros satisfacen las necesidades de forma inmediata, y los segundos permiten producir bienes para satisfacer la necesidad, mientras que los directos satisface la necesidad, los indirectos ok, vas a tener esto para obtener esto otro. También existen bienes materiales e inmateriales. Los primeros son de tipo físico, los segundos son un producto de la mente. Hay bienes de consumo y de producción. Los bienes de consumo, a su vez, se dividen en duraderos y no duraderos. Por ejemplo, en los bienes físicos, pues entraría las cosas que tenemos, pues, que podemos ver. En los bienes inmateriales entraría, por ejemplo, esta clase que estamos tomando, estos valores que yo les estoy impartiendo, pues es un bien inmaterial. A pesar de que sí lo tenemos escrito en nuestra guía, pues se los estoy impartiendo para que ustedes puedan tener una mejor guía y puedan estudiarlo mejor. Entonces esto podría ser un bien inmaterial. Así como los cursos, como un libro que leemos, son estos bienes que estamos adoptando de una manera mental. Los bienes de producción son aquellos que producen otros bienes, ya sea de consumo o de producción. En la escasez es un hecho económico y un manifiesto resultado de problemas económicos y anomalías existenciales, la producción y la distribución. La capital se refiere a los activos reales, equipos, edificios, herramientas y otros bienes manufacturados utilizados en la producción y que son propiedad de una familia, empresa o gobierno. Es decir, nosotros como personas individuales, todo lo que poseemos y todo lo que es nuestro, pues si pertenecemos a una empresa, pues a lo mejor si tenemos un ciber, pues todo nuestro capital son las computadoras que vemos, son a lo mejor las copias que vendemos, la copiadora, todo esto, aparte de la cantidad monetaria del dinero que tenemos. El déficit, esto ocurre cuando una entidad gasta más dinero del que gana. El concepto opuesto del superávit, presupuestario, cuando el déficit corresponde a un gobierno, el concepto es conocido como déficit fiscal. Es decir, muchas ocasiones, cuando una empresa está a punto de arrancar o cuando un negocio está a punto de arrancar, pide préstamos o pide un financiamiento. Aquí marcamos un déficit, pero para mejorar un superávit, o sea, para causar un superávit, primero tenemos que tener un déficit. Es decir, voy a gastar un dinero que no tengo, pero es una inversión a corto, mediano o largo plazo, depende del negocio que queramos tener. La demanda se le llama así a la relación completa entre la cantidad de demanda de un bien y su precio. Es lo que mencionamos ahorita. ¿Cuál va a ser nuestro target? ¿Cuál va a ser las personas a las que nos queremos dirigir? Esa es la demanda. Entonces vamos a hacer un estudio de cuántas personas son las que nos están pidiendo ese producto, o cuáles personas son las que necesitan ese producto. Así nosotros podemos crear esa necesidad y podemos venderles este producto o esta enseñanza o servicio. En cuestión de desempleo, pues es la situación en la que hay trabajadores y pues clasifican disponibles para trabajar o no disponibles. Pues está muy entendible. El dinero, cualquier mercancía o símbolo que se acepta generalmente como medio de pago por bienes y servicios. Originalmente, a lo largo del tiempo, pues existía lo que llamamos trueque. En estos trueques se denominan como el dinero. Y ahora pues ya tenemos un papel o algo que le damos un valor como dinero sin necesidad de cambiar nuestras cosas personales. El índice de precios es la medida del nivel promedio. Es decir, el índice de precios va desde el periodo que se expresa como un porcentaje de su nivel o un periodo anterior. De este modo, el índice de precios al consumidor es el índice que mide el nivel promedio a los precios de bienes.
Es decir, como lo mencionamos ahorita, fabricar una mermelada me cuesta 20 pesos. Entonces, para yo sacarle una ganancia, pues a lo mejor la voy a dar en 35 pesos para sacarle 15 o en 40 para sacarle el doble. Entonces es ganar lo que invertiste para fabricar o hacer eso y pues sacarle la ganancia aparte. Porque si no sería el costo neto y pues el costo ya con ganancia. La inflación es un movimiento ascendente del nivel promedio de precios. Es decir, si aumenta la demanda, la inflación aumenta, por consecuente, el precio sube o el precio baja. Por ejemplo, el IVA, como lo conocemos, pues es el impuesto al valor agregado. Esas son las siglas de IVA, el cual se refiere al régimen de impositivo de la Secretaría de Hacienda a la mayoría de las producciones del consumo económico. Es un impuesto que se crea y va directo a Hacienda. La moneda se refiere a los billetes y monedas que utilizamos en la actualidad. A diferencia del dinero, pues tenemos aquí la moneda, ya la moneda como efectivo en monedas. La necesidad es todo aquello de lo que uno no puede prescindir, falta de lo necesario para vivir, es decir, tenemos que cubrir las necesidades de ciertas personas para así ofertarles, que es lo que viene ahorita, ofertarles algo que oferta así se denomina a la relación completa entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio, es decir, la cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un precio, dando así cubrir la necesidad de esa persona o de esa empresa o de esa persona a la que le estamos vendiendo esto. El Producto Interno Bruto se le llama al valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un año. El Producto Nacional Neto, a diferencia que el bruto, es el valor de toda la producción que poseen los residentes de un país. Cuando marcan la recesión, cuando hay recesiones económicas a nivel nacional o a nivel mundial, se le llama así a una baja de nivel de actividad económica en la que el Producto Interno Bruto real desciende a 2 trimestres seguidos. Es decir, por ejemplo, cuando hay recesiones económicas es porque baja el valor del oro, ni siquiera porque baja el valor del dinero. Porque, por ejemplo, aquí en México, junto con Estados Unidos, estamos, nuestra economía está basada en el oro. En el medio por el cual se busca la forma de eliminar la necesidad es adaptando lo que vendría siendo la política fiscal, la política monetaria, para así tener en cuenta y poder tomar cartas en el asunto en la cuestión del intento del gobierno para influir a la economía. Es decir, que es la variación de sus compras de bienes y servicios y de impuestos. Las políticas fiscales siempre van a estar pidiéndonos a lo mejor ciertos impuestos, predial, costos de servicios, los cuales pues nosotros como ciudadanos estamos obligados a pagarlos. Pero eso no quiere decir, o sea, si tú te niegas a hacerlo, pues ok, niégate, pero pues no vas a tener agua, no vas a tener luz, no vas a tener gas, etcétera, etcétera. Pues la economía básicamente se basa en esto. Son los principales fundamentos en los cuales tanto teoría como ya algo físico van de la mano. Es muy importante tener en cuenta sobre la sociedad, el derecho y lo psicológico que van anaudados a lo monetario. Son 4 aspectos: social, psicológico, derecho, que es jurídico, y económico. Entonces ya va lo socioeconómico, lo psicoeconómico y el derecho mercantil, el derecho financiero. Entonces van muy de la mano, lo cual, entendiendo esos 4 puntos, pues podemos tener una afluencia económica mucho más estable, podemos tener conocimientos y que no nos puedan engañar en cuestión, por ejemplo, de pagos innecesarios o pagos que no debemos de hacer en cuestión del derecho mercantil, o cuando nos contratan en un trabajo, pues nos sirve bastante conocer estos tipos de cosas.
Pues por mi parte sería todo. Espero les haya agradado la clase y pues nos vemos próximamente.